Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de entrevistas de América 21. Hoy viajamos a Bolivia. El 20 de octubre del año 2019 se celebraron elecciones. Resultó electo el presidente Evo Morales con el 47% de los votos, después de 13 años en el poder. A partir de ese momento crece la violencia opositora. La presión internacional de derecha denuncia fraude. Morales convoca a unas nuevas elecciones. En esas semanas fue perdiendo el apoyo de la policía, de las Fuerzas Armadas y termina renunciando luego de 3 semanas después de intensos disturbios que sufre el país boliviano. Asume la presidencia de Bolivia la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez. El objetivo manifiesto fue llamar a elecciones a los 90 días. Las elecciones se van a terminar celebrando a casi un año de la asunción al poder. Para hablar de la situación en Bolivia vamos a entrar en comunicación con Adriana Guzmán. Ella es aymara, feminista comunitaria antipatriarcal de Bolivia. Gracias por estos minutos de charla con América 21. En primer lugar, si tenés que hablar del proceso vivido desde noviembre del 2019 en Bolivia hasta el día de hoy, a muy pocos días de las elecciones presidenciales, ¿cómo lo podés describir? Aski Uruquipanaya, Gila Cuyacanacas, muchas gracias por el espacio. Estos meses después de noviembre, para nosotras sigue siendo un golpe al pueblo que continúa, que no solamente era un golpe de Estado, no solamente hemos cambiado de presidente a través de la fuerza, sino es un golpe al pueblo, un amedrentamiento sistemático, un golpe fascista, racista, de persecución, de vulneración de todos los derechos, ¿no? De ciberpatrullaje, además de abandono sistemático del Estado, un abandono racista, porque, por ejemplo, en términos de salud, ha dejado a los lugares, a los territorios indígenas o a los territorios identificados con el movimiento al socialismo, los ha dejado totalmente abandonados en términos de atención frente a la pandemia. En general a todo el país, pero con mayor saña a estos territorios, además de haberlos militarizado y entonces haber cortado, interrumpido las redes de solidaridad, de reciprocidad que siempre hemos tenido como pueblos, ¿no? Estos meses han sido de persecución, de mensajes permanentemente amedrentadores, de impunidad para el racismo, de impunidad para el fascismo, de aparición en escena de todos estos grupos fundamentalistas que pueden hablar sobre nosotras, sobre nuestros pueblos, que somos indias ignorantes, que somos saqueadoras, que tenemos la culpa, digamos, de lo que nos ha pasado, ¿no? La presidenta es una personificación de cómo se junta el fundamentalismo, el fascismo, el racismo y la manipulación de las oligarquías que han hecho este golpe. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y no la dejan ser. Esta es la letra de una canción de León Gieco. Y preguntarte si hay algo de este trabajo de memoria o de no trabajo que sucedió en Bolivia, como en tantos lugares tal vez de Latinoamérica, para que estos hechos de alguna manera se repitan. Yo creo que ambas cosas, ¿no? Por un lado hay una memoria de resistencia, hay una memoria de dignidad. Para nosotras como pueblo no alcanza la papa, el chuño, el maíz para vivir. La dignidad es muy importante, ¿no? Por otro lado, creo que hay memorias específicas de resistencia en el territorio, de enfrentar a los militares, de organización comunitaria colectiva, de mandataje, de la palabra colectiva que no se negocia, digamos, no se dialoga con el fascismo, ¿no? Entonces, los momentos de resistencia que hemos querido hacer en este tiempo, muchos han terminado en diálogo y para nosotros en nuestra memoria está no dialogar, pues no puedes dialogar con tu opresor, ¿no? No puedes dialogar con el patrón, por ejemplo, ¿no? Pero se han ido a diálogos en esta lógica de la democracia, ¿no? Que hay que llegar a acuerdos, que hay que llegar a consensos por la pacificación del país, digamos. Aquí no hay ninguna pacificación porque no ha habido ningún enfrentamiento. Somos un pueblo con piedras y palos que ha sido masacrado por fuerzas militares con todo un equipamiento, con ametralladoras, con todo su equipo, pues las Fuerzas Armadas del país. Entonces, ahí esa memoria no nos está sirviendo mucho, no se ha trabajado, no se ha discutido mucho, que somos pueblos del diálogo, pero que no dialogamos con el fascismo, que no dialogamos con el opresor, ¿no? Esa parte de la memoria nos ha faltado trabajar. La memoria de octubre también, porque nosotros tenemos cerca la masacre del gas.
el haber resistido, el haber enfrentado a los militares y todo eso. Entonces, en el golpe no hemos podido activar esa memoria del gas. Recién hablaste de dignidad y hace poquito, hace unos meses, estuviste en una entrevista hablando, analizando los años de Evo en el poder, y vos hablaste de dignidad, pero al mismo tiempo cuando analizás decís, no son logros del Estado, tienen que ver con la organización que tienen, la lucha de las organizaciones, y decís, solo la organización hace las revoluciones, no el Estado. ¿Cómo analizás el momento de las organizaciones sabiendo que el domingo son las elecciones? Bueno, hemos aprendido en estos 13 años que solo las organizaciones hacen revoluciones. Y lo hemos aprendido porque hemos intentado de todo lado transformar ese Estado, transformar la educación, transformar esos programas de planificación, presupuestos, esas lógicas cuadradas que son impuestas desde afuera, desde los organismos internacionales. Y hay cosas que se han podido, que son importantes, históricas, y hay otras que no se han podido. Entonces sabemos que, por ejemplo, el Estado no acaba con el patriarcado. El Estado administra el patriarcado. El Estado no acaba con el capitalismo. El Estado administra, puede redistribuir un poco la riqueza, pero nunca va a atentar contra la riqueza acumulada por los empresarios terratenientes transnacionales. Entonces, de ahí viene esta reflexión. ¿Qué hacemos entonces frente a estas elecciones, sabiendo que el Estado no es suficiente? Estas elecciones no solamente tienen que ver con un nuevo gobierno. Estas elecciones son la posibilidad que nos han dejado para sacar a un golpe de Estado, para sacar a los fascistas, para sacar a un gobierno que ha saqueado en estos pocos meses el Estado, que nos ha abandonado en una pandemia. Finalmente, estas elecciones para nosotras son la única posibilidad, porque ni siquiera son unas elecciones totalmente legítimas. Las anteriores elecciones del 2019, nadie ha demostrado que era fraude, entonces, ¿por qué tendríamos que ir a otras elecciones? Es un capricho, una obligación de quienes han hecho el golpe, que nos están cercando y obligando a ir a estas elecciones sin haber demostrado que ha habido fraude. Si realmente ha habido fraude, ¿por qué no lo han sacado? ¿Por qué no han hecho una investigación? ¿Por qué en vez de investigar han masacrado? ¿Por qué en vez de investigar han reprimido? Ni la OEA, ni quienes han denunciado internamente en el país que ha habido un fraude, ninguno ha podido probar. Y eso va más allá de que estemos a favor o en contra del movimiento al socialismo. En las reglas democráticas, si hay un fraude, se anulan las elecciones, pero si no hay fraude, ¿por qué se han anulado las elecciones? Entonces, estamos haciendo estas elecciones como última salida, yo creo que como una salida desesperada para sacar al golpe, salida desesperada para retomar también las cosas después de una crisis económica que viene del golpe, que viene de este propio gobierno al cual no le importa si nos morimos de hambre, pero sabemos también que no todo se resuelve en las elecciones, ¿no? Estamos haciendo unas elecciones con grupos paramilitares impunes en las calles. Y a pesar de eso estamos aceptando, con una campaña electoral donde los militantes del movimiento al socialismo son agredidos, apedreados, totalmente amedrentados, detenidos por la policía muchas veces por infringir supuestamente las normas de salud que tienen que ver con la cuarentena, etcétera, ¿no? Mientras los otros partidos de la derecha pueden utilizar los medios del Estado, los canales hegemónicos, pueden hacer concentraciones donde quieren, no solo porque tienen la libertad de hacerlo, sino porque tienen el dinero para hacerlo, ¿no? Porque finalmente responden a los terratenientes. Entonces, las organizaciones yo creo que estamos siendo, como dicen las abuelas, con un doble corazón. Un corazón que sabe que hay que ir a votar, ¿no? Que no hay otra opción, incluso con las críticas que podemos hacer al movimiento al socialismo. La única opción frente al fascismo hoy electoralmente es el movimiento al socialismo, ¿no? Y con el otro corazón de incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar, porque no sabemos si van a respetar las elecciones, porque no sabemos si ese mismo día van a reprimir, van a masacrar, van a sacar a los militares, porque no sabemos si gana el movimiento al socialismo y respetan esas elecciones. No sabemos qué va a hacer el movimiento al socialismo, no sabemos cómo va a lograr sostenerse en el Estado, porque otra opción es que digan, bueno, han ganado, se respeta esas elecciones y comiencen a hacer movilizaciones, los paramilitares en todo el país, y no le dejen gobernar, ¿no? Desde eso hasta que hayan pactos que tenga que hacer el movimiento al socialismo para mantenerse en el poder.
Entonces, que son cosas que nos preocupan, ¿no? Finalmente, en esta lógica democrática de la política, todo se basa en pactos, acuerdos. Y para nosotras, la justicia no se pacta, ¿no? Yanine Áñez tiene que estar en la cárcel, tiene que rendir cuentas por las masacres. Arturo Murillo también, y todo su equipo de ministros que han saqueado y que han sido parte de las masacres. Pero así estaríamos siendo hermana con dos corazones. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación hegemónicas, ¿no? Estamos hablando porque en estos meses sabemos que medios de comunicación comunitarios, por ejemplo, radios han sido incendiadas, o sea, se puede dar cuenta de la importancia que tienen estos medios en la visibilización de distintas luchas y de lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué rol está cumpliendo los medios de comunicación hegemónica en Bolivia? Bueno, no podemos hablar de lo que está pasando ahorita sin recordar que en noviembre parte del golpe al pueblo ha sido destruir las más de 500 radios comunitarias que existen en el país y que se han hecho algunas con el Estado plurinacional y otras independientemente. Hay otras radios que tienen décadas en las comunidades como parte de la comunicación territorial importante, de la discusión y organización territorial. Todos esos medios de comunicación, esas radios comunitarias han sido destruidos, tomadas censurada su señal, destruido sus equipos, ¿no? La televisión nacional ha cambiado totalmente, ha sido tomada por el golpe con un discurso fascista, racista, a pesar de que muestre diversidad cultural, inclusión, es un discurso basado en la mentira, ¿no? Entonces, en este momento, tanto la televisión nacional y los medios que son propiedad del Estado, como los canales, los medios hegemónicos que pertenecen a los terratenientes oligarcas que han sostenido el golpe, todos esos medios están generando un clima de, primero, de permanente racismo. Segundo, de un discurso falso, de estigmatización, como lo han hecho el año pasado. El año pasado decían los indios saqueadores, los masistas, ladrones, corruptos, ¿no? Ahora su discurso es, el movimiento al socialismo ya ha traído guerrilleros de las FARC, ya ha traído guerrilleros venezolanos, ellos están dispuestos ya a hacer una guerra civil aquí. Ese discurso están generando. Para que la gente ese día esté con un palo en la puerta de su casa para darle a cualquiera que pase, porque no van a saber quién es guerrillero o quién es quién, ¿no? Ese es su trabajo. Y en términos electorales, en este momento los medios hegemónicos están generando un discurso de que el movimiento al socialismo va a perder en primera vuelta, mostrando encuestas que quién sabe de dónde han salido, ¿no? Generando esa idea de que se va a perder en primera vuelta y que va a haber que ir a una segunda vuelta. Y ahí está el tema de los pactos que te decía, ¿no? Ahí están planteando con quién debe aliarse o no el movimiento al socialismo. Cuando cualquiera por sentido común, sabiendo sumar y restar, sabe que el MAS va a ganar pues en primera vuelta, si ha ganado el año pasado. Después de una masacre vamos a votar doblemente porque el voto no solamente es por el MAS, el voto es contra Mesa, contra Camacho, contra todos los que han hecho este golpe de Estado. No hay pero para nosotras. Nada justifica el golpe. Y finalmente en este proceso electoral, aunque muchas de nosotras no creemos en esta democracia liberal burguesa, aunque muchas de nosotras muchas veces no hemos ido a votar porque creemos que es insuficiente, que las disputas políticas, ideológicas se dan en el territorio y se dan desde el vivir bien, no alcanza el Estado, no alcanza la democracia, sino esa memoria que tenemos de organización, de no acumulación, de autonomía, de resolver nuestros problemas entre nosotras, ¿no? Desde esa memoria y a pesar de todo eso, tenemos que ir a votar, pues, porque es la opción que nos han dejado, ¿no? Y sabemos que al día siguiente o ese mismo día del voto hay que pelear y hay que disputar en las calles, que no siga habiendo masacre, que se desarticulen los grupos paramilitares. Ellos no se van a acabar con el voto. Esos grupos van a seguir porque es parte de la destrucción del tejido comunitario, como ha pasado en otros países, ¿no? Entonces, esas resistencias y esas luchas vamos a tener que hacerlas todos los días, no solo en las elecciones. Como siempre, desde hace siglos y siglos. Adriana, te agradecemos esta charla con América 21. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias.